Isla Llamada Teatro, con Ed Reseña. Es una obra que no tiene tantas convicciones como sí tiene cuestiones. Entonces no deja de ser misteriosa. Paso más tiempo tratando de entender qué es lo que estoy diciendo, o qué es lo que está pasando, o cuál es la provocación del autor, más que en sentir. Yo sigo sin saber realmente de qué va la obra. Y me parece que también esa es una de las virtudes por las cuales esta obra siempre ha tenido temporadas muy largas. Una característica de este montaje es las actuaciones, la palabra, el arrojo y la valentía de las interpretaciones. Va un poco al frente y es como la cosa que jala a los caballos de fuerza para que la cosa funcione. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña y en mi isla de la adolescencia hay música de Green Day, camisas de cuadros encima de una playera, todavía, una cara llena de granos, telenovelas y películas. Las voces que escucharon al inicio son las de José María de Tavira y Emilio Schoening, protagonistas de Ecus, obra de la que hablamos en este episodio. Platicamos acerca de los temas de esta obra, los analizamos, hablamos de esos personajes complejos y de las características particulares de este montaje dirigido por Miguel Septién. Esta isla es oscura, libre, con muchas preguntas y muchas reflexiones. Pero la neta está buena, ¿eh? Quédense, síganle reproduciendo, no le pongan pausa. Sin más, es momento de entrar a la isla de Ecus. Me acuerdo de ver a José María de Tavira en La desobediencia de Marte y en El corazón de la materia. En esta última como un sacerdote jesuita que a la vez era científico intentando conciliar el dilema entre ciencia y fe. Me acuerdo de ver a Emilio Schoening en Urinetown, La leyenda de Robin Hood y en Nada, una de mis obras favoritas de la vida, interpretando a uno de esos niños adolescentes que intentan buscar las cosas que realmente importan, lo que está lleno de significado. Hace unos días pude verlos juntos en el escenario del Teatro Milán, transformándose en Martin y Alan, el psiquiatra y el paciente. Esos personajes complejos del clásico contemporáneo Ecus, llevándome a una especie de ritual que poco a poco me fue atrapando y envolviendo en el misterio, la pasión desbordada, la oscuridad y las reflexiones profundas en torno a la libertad, la religión, la adoración, la moralidad y lo aparentemente correcto. Recuerdo emocionarme, conmoverme, confundirme, verme por momentos identificado con el personaje del psiquiatra y en general sentirme casi hipnotizado con esta puesta en escena. Hoy nos acompañan en esta isla llamada Teatro para hablar de Ecus, José María de Tavira y Emilio Schoening. Hola, ¿qué tal? Hola. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Y siempre comienzo este programa, este podcast, que se llama Una isla llamada Teatro, con esta pregunta. Si hubiera una isla con su nombre, o sea, una isla Emilio y una isla José María, si vieran su vida como una isla, ¿qué cosas que a ustedes los representan habría en esta isla? ¿Qué se podría ver? ¿Qué se podría tocar, oler, comer, escuchar? Yo creo que debería haber disfraces en mi isla, porque yo creo que esa fue una de las cosas que me acercó a la actuación. De niño me encantaba disfrazarme, yo creo, como muchos actores, de todos mis personajes favoritos de mis películas. Entonces yo creo que había disfraces, y por ser una isla también a mí me encanta la piña colada, entonces tendría que haber una piña colada. Muy bien. Okay. En la mía habría un huerto, muchos árboles, una cancha de fútbol y un piano. Ok, bien, me gusta. Va. Ahora, para seguir con esto de la isla, les propongo una dinámica que yo le llamo el mapa. Los mapas nos ayudan a conocer los territorios y en este caso queremos conocer un poco de esta isla o de ustedes en general. Entonces, este mapa se hace a través de recuerdos. Yo les voy a preguntar por un recuerdo y ustedes me dicen una imagen específica. Recuerdo con tu familia. Yo creo que una vez que fuimos a la playa, a un hotel, y que después fue precisamente un recuerdo que utilicé para un ejercicio escénico, que a pesar de yo sentirme muy contento
en ese lugar, creo que fue la primera vez que me hice consciente de lo que es la tristeza también. Entonces, yo creo que estar en ese hotel, que creo que fue en Puerto Vallarta, y estar con la familia de mi papá. Yo creo que ese recuerdo. Ok. Pues yo me pongo a recordar jugando al fútbol con mis hermanos. Ok. Siempre jugamos mucho al fútbol en muchos equipos, Ok. muchos años, con los dos. Ok. Recuerdo de un momento en el que se hayan sentido libres. Yo creo que en esta obra particularmente hay un momento en el que siempre que paso por ahí, pues es un momento de entrega y de libertad y que siempre hago precisamente eso consciente, como que es una oportunidad única de sentirme libre. Ujú. Ok. Yo a los 16 años tuve la fortuna de poder irme de mochilero a Europa con uno de mis mejores amigos. Teníamos 16, casi 15 años tenía cumplidos. Y sentía que el mundo era una cosa para que yo me la pudiera comer. Y tener la libertad de sentirme, siendo, ahorita pienso, tan chiquito, pero tan seguro en el mundo. Sí, ahí me di cuenta de que era una persona libre, que podía hacer de mi vida lo que yo quisiera. Ok. Este sería la primera obra de teatro que recuerdan haber visto. Quizá no es la primera que vi, pero fue la primera en la que creo que entendí más o menos qué era el teatro. Y fue precisamente una obra de Ícaro cuando yo tenía 15 años. Yo soy de Querétaro, al igual que Ícaro. Entonces vi Despertar de Primavera de Frank Wedekind. Y eso, nada más. Y qué obra, ¿eh? Porque Sí. esa... A mí también esa obra, y aparte el musical también me gusta mucho. Sí, completamente. Híjole, no, pues es que yo casi que nací en el teatro, entonces acordarme Pero de... que tú recuerdes a lo mejor igual y viste antes, Pues pero yo una que tú creo tengas que la más presente. primera habré tenido yo 3 o 4 años y habrá sido Nadie sabe nada en El Galeón. Yo creo que esa obra, Ok. sí, creo que Nadie sabe nada. Yo creo que esa habrá sido la primera que recuerdo, pero seguramente ya había estado yo en el escenario de otras 2 o 3 o 4 obras de teatro. Sí. Sí, para mí recordar eso es como recordar ¿cuándo fue te acuerdas de la primera palabra que dijiste? O sea, ¿dónde cuando aprendiste a caminar? Claro, sí, naciste en el teatro. Sí, tal cual, ya. básicamente. Para cerrar esta parte, un recuerdo del momento en el que decidieron dedicarse a la actuación. O sea, decir, va a ir por ahí. Yo creo que fue durante la prepa, precisamente cuando Miguel dirigía en ese momento el grupo representativo de teatro del TEC Campus Querétaro, en el cual estudiaba yo la preparatoria, y creo que un poco bajo su tutela y en los procesos que viví con él, entendí que esto era a lo que quería dedicarme, que esta era mi profesión. Y yo creo que, pues yo en mi primera experiencia en cine que tuve, puede ser a los 12 años, de casualidad terminé haciendo La Máscara del Zorro, una megaproducción de Hollywood, y pues era de unas dimensiones, una cosa tan chida que yo dije, pues, yo quiero jugar a esto toda mi vida. Pero quizás sin saberlo conscientemente vino desde antes. Mi papá hacía una obra que se llamaba Clotilde en su casa, en el Julio Castillo, y de Jorge Ibargüengoitia. Y él se inventó que como una memoria de Ibargüengoitia cuando era niño con sus amigos Boy Scouts. Entonces pasábamos por atrás una bola de niños todo el tiempo, durante toda la función, y yo habré tenido 6 o 7 años. Y bueno, pues ensayábamos y ensayábamos. Y a mí, en una escena en particular, entrábamos todos y todos cantábamos, y a mí me gusta el pim, pirilín, pim, pim, de la botella, el pam. Pero en algún momento, todos los Boy Scouts se iban y me dejaban a mí solo, y yo no me daba cuenta, y entonces yo me quedaba solo cantando, y a mí me gusta él. Y bueno, yo había ensayado, ya tenía todos esos ensayos ya bien practicados, pero llegó la noche de estreno y yo
pues no tenía ni idea y entré y los reflectores estaban encima de uno, no veía nada. Y cuando me tocó, pues ahora sí que mi soliloquio, mi momento de cantar el Pim, Pirlín, Pim, Pim, las casi 800 o 1000 personas que caben en el Julio Castillo se tronaron una carcajada estruendosa, tremenda. Y yo creo que ahí fue como un shot de heroína. Sentí tan bien que yo creo que desde entonces sigo buscando ese rush. Esa primera carcajada que me dieron a los 7 años, que fue inesperada para mí. Yo creo que ahí, sí, no fue consciente. Claro. Pero yo creo que desde entonces, ya sea profesionalmente o en cualquier esfera de la vida, ando buscando eso. Ok. Ese rush. Cerramos este mapa y ya acercándonos un poco a Ecus, vuelvo con la pregunta de la isla, pero ahora, si hubiera una isla que representara a Ecus, ¿qué cosas habría en esa isla? Caballos. Claro. Además, Instrumentos, yo creo que instrumentos mágicos y muy particulares también. Y Habría un establo, claro, pero también un templo dórico, ¿no? Y un centauro por ahí. totalmente. Dibujos, estatuas. Ajá, ojos, muchos ojos, habría ojos. Habría peepholes por todos lados. Sí, y la Biblia tendría que estar por ahí, películas de vaqueros y cuentos de caballos también. Ajá, y un retrato de Cristo encadenado con las legiones dándole de latigazos. Sí. ¿Qué más? Máscaras, yo creo que habría máscaras también. ok. Sí, todo eso. Lo veo, muy bien, ok. Ahora vamos con una dinámica de palabras. Yo les digo una palabra y ustedes me regresan otra palabra. O sea, cada quien una palabra, lo primero que se les ocurra, ¿va? Culpa, Castigo, Catolicismo, religión, espiritualidad, enfermedad, Dios, ser, ficción, moral, quitar, castigo, sexualidad, pureza, regalo, adoración, ritual, meta, ritual, entrega, sagrado, envidia, deseo, inútil, pasión, sudor, proyecto, caballos imágenes, fuerza, y por último, teatro. ritual. chamba. ¿Ok? Me encanta la dualidad, es que me encanta como... Me encanta porque son esas dos caras de... Claro, Sí. es un ritual, pero también para ustedes es su chamba. Claro. Ujú. Muy interesante. Ok, ahora sí entramos a Ecus, esta obra que yo no había visto. Yo había escuchado mucho de Ecus. No había visto tampoco Sí, la todos, película. ¿no? Todos, sí, o todos sea, como que hay algo ahí, ¿no? Pero yo no había visto la película, no había visto... En México se han hecho varios montajes, hay montajes por todo el mundo también. Yo no había visto nada, ubicaba más o menos de qué se trataba, un poco por dónde iba, pero sí fue muy Que había un interesante. desnudo por ahí. Claro que es lo que todo o el sea, mundo es lo que sabe, todo el sí. mundo sabe, pero es muy interesante cómo ese momento ocurre de otra manera y cómo, no sé, todas las capas y todas las lecturas que tiene la obra, porque aparte es una obra del 73, la película es del 77, y hay cosas que te dices, ok, puede que ya envejecieron algunas cosas de contexto muy, muy específicas, pero realmente la obra resuena mucho, se siente muy actual. O sea, pienso, por ejemplo, en toda esta idea del papá con la televisión y todo eso, ¿no? Pero como muy de ese contexto, aunque yo creciendo en los 90 puedo perfectamente pensar en gente así que, no vean la tele, es del demonio. Bueno, y que hoy en día que un padre le diga a un niño lo mismo con el celular. Claro, exacto. O sea, es un clásico. Entonces, hay cosas que en esencia ya no son iguales, pero claramente son traducibles. Claramente son adaptables a nuestra Claro, realidad. claro. Sí, hoy en día es muy difícil imaginar a un chavito de 17 años que ve a una mujer desnuda en una pantalla por primera vez hasta los 17 años, ¿no? Sin embargo, sí es muy posible que incluso ya los chicos de ahora de 17, los de hace 10, 15 años quizás no, pero los de 17 ahora sí es muy probable que no le hayan tomado la mano a una niña hasta los 17, 18 años, ¿no? Y claro, hoy en día es difícil que la presión judeocristiana sea tan fuerte en la mayoría de las personas, pero sí la culpa de la cultura de la cancelación y de las nuevas corrientes de pensamiento, ¿no? Sí, hay diferentes, o sea, la culpa sí hay de diferentes maneras. Puede ser esta idea de la cultura de la cancelación, pero también siento que hay ciertos sectores que todavía siguen siendo, o sea,
Sí. conservadores en cuanto Sí. al pensamiento judeocristiano y la religión. Sí. O sea, todavía hay algo. Este montaje de Ecus está dirigido por Miguel Septién, es producción de Cuarta Pared e Ícaro Teatro. Y bueno, en el elenco, además de ustedes, comparten con Flor Benítez, Héctor Bersunza, Humberto Montt y Luz Olvera. Y están en el Teatro Milán. Para la gente que no la ha visto, ¿de qué va Ecus? ¿Cuál es esta anécdota? Un psiquiatra busca entender la psique de un adolescente, un joven de 17 años que cegó a 6 caballos en un establo una madrugada. Entonces la obra va del proceso de tratamiento psiquiátrico de este joven. Ok, muy bien, mira, al punto, muy bien. Ahora, ¿cuál era su relación con el material cuando empezaron los ensayos? O sea, ¿ya habían visto algo, ya lo conocían, ya lo habían leído? ¿Cómo era su relación con este material? Ahí yo tengo la historia de que, como comenté, yo en la prepa, Miguel fue mi director y yo hice algunas audiciones para unas escuelas en Estados Unidos y él me presentó ese texto para que lo leyera y lo considerara para hacer el monólogo de Alan como audición para mi entrada. Entonces yo lo leí, en ese momento tenía justo unos 18, 19 años. Terminé decidiéndome por otro monólogo para interpretar para las audiciones, pero algo de ahí se quedó resonando y vibrando en el espacio, en el fondo. Y además en mi segundo año de prepa hicimos otra obra de Peter Shaffer que se llama La Real Cacería del Sol. Ahí, curiosamente, a mí me tocó interpretar a Diego de Trujillo, que es el maestre de los caballos, de la tripulación de los conquistadores españoles que llegan al Imperio Inca. Entonces, fue muy curioso y yo siento que es un ciclo completo, una vuelta completa, porque precisamente eso fue en 2015, fue la primera obra que yo hice con Miguel Septién, fue la obra con la cual lo conocí. Entonces 10 años después, ahora a mis 25, tengo la oportunidad de hacer ese texto que en algún momento salió, que Miguel me mostró y que ahora tengo oportunidad de hacerlo con él. Qué bonito. O sea, sabía un poco la anécdota, no tan específicamente, pero es muy bonito ese cierre. Sí, sí, muy mágico. Y yo creo que para mí un poco como tú. La conocía muy bien en cuanto a referencias. Yo recuerdo mucho de ver la publicidad en la televisión en los 90s. Y en algún momento, hace muchos años, también la leí porque, como Emilio, yo también monté la Real Cacería del Sol. ¿En serio? En la escuela. No puede ser. Y entonces te conocía la obra de Peter Shaffer, por supuesto. Entonces, de alguna manera, la conocía, pero sin haberle hincado el diente nunca. Claro, claro. Y ya que empezamos, cuando me invitó Miguel, le eché un ojo y yo pensaba que me iba a encontrar con un texto viejo. Y me sorprendió muchísimo su ritmo vertiginoso, sí. La dramaturgia tan ¿cómo decir? Tan vertiginosa que tiene, que ya quisieran muchísimos dramaturgos del siglo XXI lograr. Y bueno, ya en el proceso de lectura y de ensayos me fui encontrando con este abismo que es esta obra y entendí por qué ha dado tanto de qué hablar a lo largo de las décadas. Claro, sí. ¿Qué características tiene este montaje? O sea, porque sabemos que Miguel Septién tiene ciertos recursos, cierta manera de ver el teatro, y con Ícaro ha construido de alguna manera un estilo. ¿Qué características particulares tiene este montaje de Ecus? Yo diría que una cosa que siempre es muy importante para Miguel es que el actor sea el instrumento y la figura principal y central de los montajes y que confía mucho en la imaginación del espectador. Creo que lo toma muy en serio su papel como agente creador también, como agente imaginativo. Entonces yo creo que tiene cierto estilo minimalista, yo creo, donde utiliza los elementos imprescindibles y esenciales para contar la historia. Entonces yo creo que una característica de este montaje es un poco dentro de esa misma línea que las actuaciones
obviamente acompañadas por el diseño sonoro, la composición, la iluminación, que es importantísima, pero yo creo que las actuaciones, la palabra, el arrojo y la valentía de las interpretaciones va un poco al frente y es como la cosa que jala a los caballos de fuerza para que la cosa funcione. Y por otro lado, yo agregaría que para mí me parece que es una apuesta muy tradicional, ¿eh? O sea, creo que hay pocas obras que tengan una connotación tan fuerte de cómo debe ser aproximada y montada. Te vas a encontrar pocos pósters o pocos programas de mano en el mundo de Equus que no estén en blanco y negro. Es una obra de claroscuros. Por supuesto, desde el texto ya te está diciendo que todo tiene que estar sobre la actualidad. Puedes leer en la edición en inglés un poco las acotaciones de cómo fue montada por primera vez en Londres, y ya puedes intuir, incluso ahí está descrito que... ¡Ay! ¡Wow! ¡Ay, Equus! Digo, esta no grabó, pero si quieren esperamos a que regrese. Bueno, pues O como si quieren seguir así. sigamos Wow, así. está Se fue la está luz. muy- Se acaba de ir la Estamos luz, muy en ¿eh? eco. Pero sigue grabando, ¿verdad? Aquí en claro. Porque tenemos... ¿Quieren continuar? No, ¿Con ese sigamos estilo? aquí. ¿ok? Creo que va Vamos. muy bien con la obra. Queda muy bien con la obra. Eh, Dejo esto aquí nada más por... Sí, claro. Entonces, desde las descripciones que puedes ver en esa primera edición, sabes que los actores están esperando para tomar su turno para subir al escenario. Sabes que la representación del caballo siempre ha sido abstracta, que los vestuarios siempre están recargados en el color negro y oscuro. Entonces, creo que es un texto tan poderoso que no tiene mucho sentido encontrarle... Los 2 pies al gato. ¿Cuántos son? ¿Cómo se dice? 6, 4. ¿Cuántos pies son los que le buscan al gato? 3. Los 3 pies. Ándale. al Ya gato. volvió la 3 luz. pies. Ya volvió la luz. No tiene mucho sentido andarle buscando las chichis a la serpiente, como dicen, ¿no? Y en ese sentido me parece que la apuesta de Miguel es muy leal a lo que propone el texto. Por ahí también lo que surgió en las primeras lecturas que veíamos, y quizás sí es algo un poquito más original de esta apuesta, es que cuando lo leíamos nos lo imaginábamos que esta apuesta la tenían que poner como un aquelarre. O sea, que era casi una apuesta que venían las brujas de Macbeth. Es como, ayer hicimos Macbeth, pero hoy en la poción, en el caldo, ese fue el de la rana, pero en este que trae sapo y trae ojos y no sé qué cuánto, les vamos a hacer Equus, ¿no? Porque casi que así se siente que es esta obra, que además, pues, es que ahí en el mismo texto está recargado con los rituales helénicos y el mismo ritual que hace Alan, recargado de la tradición judio-cristiana y por lo tanto romana y demás, como que el mismo texto te invita a ir para allá. Sí, y es algo que se ve en el montaje. O sea, yo sin haberla visto en un momento decía, ¿qué es esto? Este es un ritual. O sea, hay una parte que es... O sea, por eso decía, en el momento yo me sentía como hipnotizado porque había algo visualmente, y no solo, es decir, no es una apuesta que esté muy recargada, va más hacia lo minimalista, pero sí hay algo en sus personajes, ¿no? En todos, ¿no? Todo lo que construyen, todo el ensamble también, y la parte musical, que me parece que es una cosa sonora de Dano Coutinho, esa composición, que le da... todavía resalta ese ritual, ¿no? O sea, Así pienso en es. esta escena casi del final, donde es un ritual totalmente, donde vemos estas velas, no voy a spoilear más, pero sí hay algo ahí en la iluminación y en cómo todo va muy, muy de la mano, ¿no? Y me parece que eso es muy, muy, muy interesante. Ahora, al inicio de la introducción, yo quería mencionar esto, porque cuando estaba... Como yo en las introducciones trato de poner estos trabajos que yo he visto antes, y cuando pensaba mucho en El corazón de la materia y pensaba mucho en Nada, decía, claro, me hace todo el sentido que sean actores que vayan hacia estos personajes como acá, porque a mí Nada me encanta y Nada es muy oscura y El corazón de la materia es compleja también. Entonces, otra vez se fue la luz, pero bueno, seguimos. Entonces a lo que voy es... dije, claro, tiene todo el sentido que hagan estos personajes de Equus. ¿Cómo es para ustedes abordar estos personajes?
Qué gusto que viste nada, me alegra mucho porque sí Que fue tu siento examen que de cuarto, ¿no? fue mi examen de cuarto, Del exacto, ENAT. del ENAT, de egreso de la licenciatura y que creo que también creo que este proyecto para mí llega en el momento adecuado y perfecto porque pues nada, también es una obra bastante oscura, ¿no? Son niños de 12 años que están buscándole el significado a la vida y que en ese intento de buscar el significado, pues hacen cosas un poco perversas, ¿no? Y perturbadoras. Entonces, a mi personaje de nada, a uno le cortaban el dedo índice, y el otro pedía que mataran a una perrita, ¿no? Que asesinaran a una perrita. Entonces, creo que también transitaba por densidades emocionales, pues fuertes. Y creo que sí fue un poco como un peldaño anterior y la preparación para esto que yo creo que es un salto todavía abismal también, a, no solo a la violencia, sino a lo que involucra un acto, ¿no? Como, sí, creo que o sea, el acto que comete Alan es un acto violento, pero que está cargado de una complejidad de intencionalidad, ¿no? Y que en esa intencionalidad habitan un sinfín de matices, de razones, de motivaciones, de confusiones. Entonces creo que sí, fue un perfecto paso antes de hacer Ecus. Y bueno, para mí pues no creo que haya un discurso de una obra a la otra, porque pues son casualidades que te va arrojando la vida, pero también se me hacen obras totalmente distintas, porque El corazón de la materia era casi un canto a la esperanza y a la búsqueda de una fe responsable y conciliadora con la realidad y sobre todo con la evolución y con el misterio cósmico en el que vivimos. Y Ecus es casi lo contrario, es casi la pérdida de la fe, la pérdida de la esperanza, pues sobre todo en el personaje de Dysart, que es el que da la tesis de la obra, es casi una renuncia a la esperanza y un derrotismo ante las falsedades que el progreso y la ciencia y el capitalismo y la industrialización nos ha traído. Entonces creo que son como dos argumentos totalmente opuestos. Sí, yo cuando decía la conexión, más bien era la conexión en la cuestión de como de la actoralidad, o sea, de pensar en esta idea, no tanto en conectando las obras, sino decir como de, claro, son estos actores que hacen este tipo de proyectos, claro, tiene sentido que luego siga esto. ¿Sí me explico? Sí puede ser, o sea, si después de la esperanza, pues viene la renuncia, la desesperanza. Pero justo eso, o sea, y yo lo decía en la intro también, yo me identifiqué mucho con el psiquiatra, con Dysart, porque si llega un momento donde, o sea, él también renuncia, o sea, en un momento tiene envidia de la libertad y de la manera en la que está viviendo y en la que está procesando todo Alan, pero también hay algo ahí que tiene que ver, se me fue, sí con la renuncia, sí con la envidia, pero también con con este deseo como de libertad, ¿no? Sí. O sea, de otra manera, o sea, ya me acordé, cuestiona mucho esto que al final dice algo así que es como de qué es ser un ser humano aceptable o algo de lo aceptable, o sea, como que cuestiona estos límites de la salud mental. Sí, y eso, me quedé mucho pensando en eso. No, te diría que digamos, lo que hace bien dispares en cuanto al corazón de la materia y Ecus es que los dos personajes y las dos obras cuestionan mucho los límites de la realidad, los límites de la moralidad. Pero la diferencia es que el personaje con el que trabajamos en El corazón de la materia estaba lleno de valentía. Una cosa es que tú aceptes los límites, las dificultades que te arroja la vida, pero decidas con valentía desnudarte ante ellos y buscar su propia trascendencia. Y en Ecus lo que vemos es justamente un personaje que no es valiente, porque ante
estos terribles embates que le trae la realidad y la propia duda que le empieza a acechar en cuanto a que quizás a lo que le ha dedicado toda la vida, que es la psiquiatría, igual y tiene límites y hay cosas que no puede explicar, en vez de aventarse, como dice al principio, él no tiene la fuerza primordial, los caballos de fuerza para saltar a esta otra vereda del ser del cuanto habla, del que habla, ¿no? Y yo creo que eso es de lo que nos quiere comunicar Peter Shaffer de manera distinta como nosotros lo abordamos en El corazón de la materia. Nosotros queríamos, quizás en El corazón de la materia, inspirar, y creo que Peter Shaffer lo que quiere hacer es pincharte. Sí. Te Y sí quiere lo logra. pinchar y te muestra a un personaje derrotado para que no quieras ser como él, para que no quieras vivir lo que ha representado en escena. Y bueno, quizás a veces eso es mejor para una sociedad o no, quién sabe, Claro. pero esa es, creo yo, la propuesta de Peter Shaffer, mostrarte la derrota para que quizás tú, si quieres, no camines el mismo camino. Sí, no, es muy interesante porque también pienso mucho en todo el tiempo en el encuentro de estos personajes, o sea, en los contrastes, ¿no? O sea, hay algo ahí del contraste que siempre está como un poco en enfrentamiento y que va cambiando, que también tiene que ver un poco con el poder, ¿no? En teoría, primero quién tiene el poder, después quién lo va teniendo, o sea, hay una cuestión del control, ¿no? Por del supuesto. relato. Y No, y además un ejercicio del poder, en el caso de Martin Dysart, que es tramposo. Que siempre tiene más información que la que el chico tiene, claro. que tiene el poder de hacer y deshacer lo que el chico puede hacer o no puede hacer, y en ese sentido él es como el Estado, y el Estado es tramposo con los individuos. Claro. Sí, está representando de alguna forma también el Estado. Claro. Sí. Esta obra, como dije, tiene muchas lecturas. Ahorita mencionaste un poco esto de picar, ¿no? Pero ¿qué temas, qué capas, no todo, pero qué cosas ustedes ven en este texto y usan? Porque yo siento, por ejemplo, mi experiencia como público fue que yo me gusta preguntar, ¿no? Con compañeros también yo fui a la función de prensa, entonces siento que también depende de la edad. Hay como muchas cosas, quién la vio antes, que no la había visto. O sea, como que cada quien entiende cosas muy diferentes. Yo vengo también de un contexto cristiano, entonces, claro, yo lo vi desde otro lugar. Y entonces es muy interesante eso. Para ustedes, ¿en qué capas o en qué lecturas o en qué temas está el foco de esta obra? Ya. Para mí, una de las capas más importantes, desde que estuve leyendo el texto previo a las audiciones para el montaje, y que me clavé mucho con eso, es la cuestión de la crítica a la modernidad. Yo creo que esta obra es muy crítica de lo que la modernidad nos ha traído, que así como nos ha traído ventajas y progresos, creo que esta obra cuestiona mucho hacia dónde nos ha llevado, ¿no? Por ejemplo, mencionabas esta cuestión de la televisión, que el padre tiene una fuerte aversión a la televisión y a los comerciales y a que te estén vendiendo cosas, y a que el niño se quede prendado de esas imágenes y que sea lo único que circula en su cabeza. Yo creo que ahora la modernidad y la tecnología solo nos ha traído un creciente, pues no interés, sino nos hemos desbordado sobre las pantallas, sobre la mercantilización de todo, sobre ya es difícil, pues, o sea, no sé, por decir Amazon, Temu, o sea, como todo nos llega, no tenemos que salir a ningún lado a buscar nada, ¿no? Que digo, Rappi, Uber Eats, como lo que sea. Creo que la modernidad nos ha alejado mucho de nuestras actividades más primordiales como humanos, que es buscar nuestro sustento, buscar nuestra comida, viajar, movernos, acompañarnos con otros seres humanos. Entonces, para mí eso es muy importante, porque Alan convive con estos seres majestuosos y fascinantes para él, que son los caballos. Con los Y dos, ¿no? O sea, trabaja Exacto. con los microondas y las aspiradoras y las máquinas de la industrialización y regresa a la preindustrialización, al establo, ¿no? Exactamente. Sí, creo que es muy, muy fuerte ese choque entre el estar frente a los gritos de estas personas que le piden marcas y marcas de cosas, y que de pronto se halla en los establos con el heno, con las herramientas, con esta chica que le gusta. Entonces creo que ahí Peter Shaffer sí nos habla yo creo como de esa separación entre lo que nos hace humanos y lo que hemos
pensado o nos hemos vendido que nos hace humanos en la época moderna. Sí. Sí, y además de eso yo digo, siempre en Las Gracias trato de analizar un poquito lo que le está pasando al público. Y bueno, esta es una obra que no necesariamente es para todo público, es una obra que incomoda, entonces es difícil ver realmente efusividad en el público, pero cuando noto la mayor efusividad en el público, normalmente son los señores. Y es que coincide con algo que de repente en las primeras funciones la veía porque a mí me toca verla, ¿no? Todo el tiempo, más que a nadie. Claro. Yo siempre digo, yo soy el público número uno de esta obra. Sí, total. Y decía yo, ¿y esta obra a quién le importa? ¿A quién le importa? Y de repente decía yo, claro, es que le importa a los señores porque esta obra se trata de ellos, porque son la generación de Alan. Los que eran adolescentes en los 70s. Y sí les habla de su mundo. Y de repente dije, pero es que también es interesante para los jóvenes, porque es una obra que está hablando sobre nuestros papás. Y esos padres de Alan son nuestros abuelos. Y yo vengo de eso. Entonces sí es muy interesante y es muy vigente. Lo podemos leer así, que quizás les hable de su vida a los chicos de 21, 22. O sea, sí, porque es un clásico, pero es más evidente pensar que ese fue el mundo de tus padres o de tus abuelos. Y que si esas son las personas que te criaron, entonces que muchas de tus conceptualidades pues las estás cargando tú, y esta obra las trata de una manera muy... pues muy abierta, muy certera, muy sin miedo. Sí. Ahora me quedé pensando mucho en eso que dijiste, porque sí, claro, no es como que tú vas al teatro y a veces no es que tú te identifiques directamente con lo que ves, pero sea algo que te está hablando, en este caso, pues de tus abuelos, de alguien más, de la historia, te está dando un pedazo de alguna forma de la historia o una visión del mundo, ¿no? Entonces me parece muy interesante eso. A mí es una obra que, viendo las reacciones del público, es densa, tiene momentos densos, esto que dices. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo entrar y cómo salir de esa densidad? Ustedes, que hacen 3 funciones cada semana. Entonces, son 2 preguntas en una. Si como compañía tienen algún ritual, proceso, algo para entrar y para salir, y si personalmente ustedes tienen algo para entrar y salir de esa densidad, porque hay hasta un meme que hicieron ahí que sale así que es un meme así como de Emilio Schoening saliendo, creo que es de esta obra de esta de Weapons, y que sale, que dice Emilio Schoening saliendo de función de Ecus sin poder dormir, así con los ojos. Entonces es cómo hacen esto a nivel compañía y a nivel personal, pues con toda esta densidad que está ahí. Pues creo que las primeras semanas de funciones estábamos todavía tan enfocados en todo lo que tenemos que hacer, y sobre todo el coro, que tienen un montón de cosas que hacer, porque pues sacan las notas casi que de la nada, no tienen casi referencia, entonces, y además como entran a ser más de un personaje, o sea, creo que estábamos todavía como muy enfocados en que todo nos saliera bien, pero creo que últimamente hemos ya encontrado algunos juegos previos al ensayo, juegos teatrales bien conocidos, el Zip Zap, el Ha Hondom y así. Y nada, creo que sí hemos encontrado también algunos pequeños chistes dentro de la obra, porque sí es difícil, es raro, porque también creo que la gente se ríe más de lo que yo esperaba o nosotros esperábamos que se iba a reír. Por ejemplo, nos pasó una función del sábado que la gente de pronto se ríe en momentos inesperados, o en los cuales yo no sé si no le hallo el sentido o no esperaría justo que la gente se ríe en esos momentos. Sí, que hay un chiste. Que son como sorpresas. Pero bueno, regresando a la pregunta, creo que para entrar quizá no tengo algo en especial, pero en el intermedio pues sí, justo me tengo que volver a vestir, como un poco de miel, tomo mucha agua, pero creo que al terminar sí trato como de enfocarme en... Bueno, a veces me pongo rapidísimo los audífonos y me pongo a escuchar trap o reggaetón, lo que sea que me saque de ahí, pero después pues
ha ido afortunadamente con muchos amigos, familia y seres queridos a verme, entonces como que siempre es muy lindo que después de algo tan denso y tan fuerte, hay gente que está ahí esperando a felicitarme, a abrazarme, gente que no he visto quizá en meses o incluso años me ha pasado, entonces ha sido como muy lindo esos reencuentros y el escuchar qué les ha parecido la obra, entonces creo que eso también me saca muy rápido del tren de pensamiento quizá. Ok. Y bueno, no sé, como decías al principio, las primeras funciones pues eran muy vertiginosas porque en efecto la obra tiene muchísimos cambios súbitos, espaciotemporales, entonces, y va rapidísimo. Sí. Y entonces, pues no tenemos mucho tiempo de andar pensando realmente en qué está sucediendo, ¿no? Por otro lado, creo que somos una compañía que nos hemos puesto al servicio del texto y que el texto pase, porque el espectáculo se trata de que el público conozca los conceptos que el autor nos está entregando y nosotros solo somos vehículos de eso. Y por otro lado, es una obra que no tiene tantas convicciones como sí tiene cuestiones. Entonces no deja de ser misteriosa. Entonces yo paso más tiempo tratando de entender ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿O qué es lo que está pasando? ¿O cuál es la provocación del autor más que en sentir? Creo que el público le pasan cosas porque quizás no se esperaba que esto fuera a pasar, pero yo que sí sé que va a pasar lo que va a pasar, lo trato de reinterpretar cada función y entonces yo sigo sin saber realmente de qué va la obra. Y me parece que también esa es una de las virtudes por las cuales esta obra siempre ha tenido temporadas muy largas, porque los mismos actores que la hacen no se aburren. Claro. Porque no te ofrece respuestas. Y ahí es donde encuentro la magia de este autor, colmilludo como pocos, porque yo quiero hacer una obra que no se vuelva anquilosada a la Que no se función agote, 200, porque siempre ha tenido 1000 representaciones, 5 años seguidos en cartelera, 3 años seguidos en cartelera, y eso es porque principalmente no solamente porque el material es bueno, sino porque los actores la hacen buena cada vez. ¿Y por qué la hacen buena cada vez? Pues porque no la entienden. ¿Y por qué no la entienden? Porque no hay mucho que entender. Creo que es a propósito. Claro. Es colmilludo este autor, es colmilludo. Sí, y Es eso colmilludo. lo ¿Te guste pensaba. o no te guste? Es colmilludo. No, y como espectador, uno está ahí y yo también pensaba y al final decía, ¿de qué se trató? O sea, se trata de todo, o sea, como que de todo y nada, pero, o sea, más todo que nada, pero es como, trataba, y luego platicaba con gente y me decían una cosa y yo, ay, yo no vi eso, y luego otra, y yo no vi eso, y yo vi otra cosa, y entonces es eso, o sea, tiene como muchas lecturas y es muy interesante, o sea, yo la volvería a ver, me explico, es de esas obras que dices, quiero volver a vivir este texto, quiero entender esto, porque dijo esto, pero no sé exactamente a qué se refería, ¿no? Es un poco lo que tú dices también como actor que te pasa. Y sí, y creo que por eso también es tan famosa, porque eso nos incomoda mucho, porque estamos acostumbrados a ir a obras de teatro, incluso ver películas y saber de qué se trataron. Y esta es una en la que sales y no sabes exactamente de qué se trató. Y creo que hoy más que nunca a nuestra generación del chat GPT y del Google nos hace muy bien ir a experimentar algo que queda suelto, porque estamos acostumbrados a respuestas cerradas, finitas, certeras, y es incómodo que alguien te provoque tanto y que no te cierre el argumento. Ajá. Y entonces sales como diciendo, ¿yo qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no sé de qué se trató? Sí, porque no nos queremos quedar con esa incertidumbre, queremos la certeza. No estamos acostumbrados a vivir en el misterio y en la duda. Y esa es la gran ventaja, que se nos ha olvidado que la realidad es misteriosa. Sí. Ay, qué fuerte. Ajá. Sí. Sí, pensé que ibas a decir algo. Sí, o sea, también pienso algo que nos percatamos, creo que también durante el proceso de ensayos, o sea, como que un día me di cuenta hablando con Miguel, no recuerdo exactamente de qué escena, pero bueno, esta obra inicia donde termina. También no quiero spoilear, pero en realidad, o sea, el punto de inicio, lo que lleva a Alan a ser internado en este hospital psiquiátrico es el acto que cometió, y al final de la obra llegamos a eso. Entonces, en realidad,
pues la trayectoria de Alan en realidad, o sea, yo creo que para mí el arco narrativo y dramático más interesante, pues es el del personaje de Dysart, porque yo creo que Dysart se ve contagiado por las cosas que ve, que siente, que observa Alan, y por eso es que creo que el personaje de Dysart es más completo en cierto sentido, porque Alan justo conlleva también esa derrota. O sea, Alan no ha logrado salir de esa pesadilla en la que está inmerso, de ese Dios que lo castiga, que lo observa, que lo retiene, que lo restringe. Entonces, para mí, es muy loco, porque precisamente en esta cuestión de que no sabemos bien de qué se trata, la obra da también el círculo completo y o sea, por un lado y también por otro, pasaron muchas cosas y fuimos testigos de un montón de cosas, de palabras, de discursos, de perspectivas. Entonces, estamos en el mismo lugar, pero no estamos en el mismo lugar. Claro. Y algo que me gusta también de esta obra es que también en momentos, yo siento que también la obra, esto que decías de que tu personaje y tú eres como el primer espectador, pues de alguna forma él cuando te cuenta las cosas está haciendo teatro de alguna manera. O sea, hay algo ahí metateatral de la representación de que es como demuéstramelo, ¿no? O sea, hay algo ahí en el que te está mostrando todo porque tú no lo estás viendo, pero lo estás viendo de alguna forma a través de los ojos de él. Y entonces esta cuestión de la teatralidad me llamó mucho la atención. Sí, porque yo lo que creo ahora, en esta etapa del montaje, es que lo que vemos es lo que ve mi personaje, no es lo que le pasó a Alan. Es la interpretación del psiquiatra, nada más. Que es el narrador. Que es el narrador. Es el testigo. Y es su manera de verlo. Si otra persona le hubiera contado lo que pasó esa noche en el establo, o lo que pasaba esas noches a las 2, 3 de la mañana cuando Alan salía a hurtadillas, si se lo hubiera contado a otro psiquiatra, lo hubiera representado de otra forma. Claro. Lo representamos de la manera en la que este psiquiatra, con esta fijación que tiene de los misterios eleusinos y el centauro y el mundo helénico, él lo puede interpretar así y así se lo demuestra al público, pero no necesariamente fue así. Entonces, claro, estamos llenos de capas de metateatralidad todo el tiempo, aunado también que es la década de los 70s, finales de los 60s, cuando se empieza a experimentar en el psicodrama y entonces que quizás el teatro se ve como una herramienta para la psiquiatría y para la terapia psicológica y demás, que entonces llena a esto incluso de más y más y más capas, ¿no? Claro. Soy capaz de entender lo que pasa dentro de mi psique si no lo represento, quién es el representado, existo antes de ser representado o no. Y bueno, sí, por eso te digo, es colmilludo este dramaturgo. Si le empiezas a rascar, empiezas a abrir mundos ahí que te da para poder hacer 800 funciones. Claro. Y que suceda. Bueno, para ir cerrando esta parte de Cus, ¿qué les ha dejado a ustedes como actores y como personas este proceso, este proyecto? Bueno, la gente con la que he tenido oportunidad de trabajar, que estoy muy agradecido de haber conocido a todos, porque nunca había trabajado con ninguno más que con Miguel, todo el elenco, entonces eso principalmente, como tener la oportunidad de aprender de ellos y de embarcarnos en esta obra que no es para nada sencilla. Y nada, creo que nunca, o bueno, yo creo que me siento muy orgulloso de poder hacer una obra con la que concuerdo, no con su mensaje, porque como mencionábamos, no tiene un único mensaje, sino una variabilidad y posibilidad enorme de interpretaciones, pero creo que es una obra que me inspira muchísimo, que me reta, que es difícil y que me hace siempre hacerme preguntas y siempre dar todo de mí, como siempre no dar nada por sentado, no asumir nada, no pensar que es algo. Sí, creo que siempre adentrarnos en el misterio, y porque creo que me lleva a mi vida personal a ser quizá alguien más arriesgado, alguien más cuestionador y alguien más pasional. O sea, creo que esta obra a mí me ha contagiado de muchas cosas que quiero llevarme para mi vida, y eso es algo hermoso.
Y bueno, a mí me deja, pues sí, sobre todo haber conocido a este chico en particular y a toda la compañía, que además pertenecen a una corriente teatral joven, de un mundo teatral que yo desconocía, porque yo vengo de una tradición ya de más de rucos y con otra concepción acerca del teatro, que está bonito cómo se va renovando a través de las generaciones. Y bueno, también un gusto por volver a pisar los escenarios, porque tenía yo casi 8 años de no hacer teatro. Y estaba yo bastante desencantado con el teatro y no, me da mucho gusto volver a enamorarme un poquito. Okay. La gente que no la ha visto, ¿qué puede esperar? ¿Qué puede esperar el público que todavía puede ir a ver Ecus? ¿Con qué se va a encontrar? Yo creo que puede esperar impacto de algún tipo. Eso, como un golpe, una estocada, un pinchazón, como decía Chema, algo que va hacia el cuerpo y que pasan muchas cosas por la mente, pero que creo que sobre todo rebota y resuena en el cuerpo. Y bueno, yo diría, para ser como muy, muy sencillo, me parece un clásico moderno que todos tenemos que conocer, y me parece que nuestra apuesta es bastante digna para hacerle conocer al público mexicano de esta generación a este clásico moderno. Nos ponemos al servicio de las palabras de Peter Shaffer y me parece que hacemos un trabajo digno. Entonces, si quieren conocer esta obra, que es un clásico moderno, pues no dejen de venir a vernos. Muy bien, pues ahí está la invitación para que vayan a ver Ecus, que todavía está en el Teatro Milán de viernes a domingo hasta el 12 de octubre. Y ahora vamos con una dinámica de preguntas de respuesta corta acerca del teatro. Quien quiera responder primero y luego el otro. Un sueño cumplido en el teatro. Hacer esta obra. Llevar a Darwin y a la paleoantropología a los escenarios. Un sueño por cumplir en el teatro. Trabajar otra vez con Chema en algo diferente. Estar en el escenario ya cursando más de los 70 años. Wow, ok. O sea, hacer una obra de viejito. Sí. Aquí vienen dos, que una sí es para uno específicamente y la otra es para el otro. ¿Va? Sí. Esta es para Emilio. Algo que aprendiste en la escuela que tienes muy presente y que te sirve actualmente. Yo creo que algo que aprendí en la leyenda de Robin Hood es que el teatro puede salir a la calle. Y ese fue mi gran aprendizaje. Que el teatro puede estar en espacios abiertos, que puedes hacer contacto visual con las personas al sol del mediodía, al sudor del mediodía también. Y que es muy lindo hacer esa clase de contacto donde el teatro va a la gente y no necesariamente la gente va al teatro, sino que nosotros vamos hacia ellos. Okay. Y esta es para Chema. José María, ¿qué se enciende en ti como actor cuando haces audiovisual y qué se enciende en ti como actor cuando haces teatro? Yo creo que el tamaño de la flama, que no la temperatura. En cámara tienes que ser igual de intenso pero en chiquito, y en el teatro tienes que ser igual de intenso pero en grandote. Entonces hay que aprender a modular eso con técnica. Okay. Este es para los dos. ¿Cómo llevan la crítica, tanto positiva como negativa, hacia su trabajo o hacia las obras o proyectos en los que han participado? Pues creo que para mí tiene que ver siempre con sentirme yo orgulloso de lo que estoy diciendo, de lo que estoy haciendo, yo orgulloso y satisfecho. Y creo que si yo me siento cómodo con la manera en la que me estoy acercando al material, con la manera en que estoy hurgando en él, con lo que estoy pudiendo sacar a través de él, pues creo que eso es con lo que me abrazo o me apapacho ante cualquier crítica que pueda ser negativa. Yo nunca he sido bueno recibiendo ni la buena ni la mala, entonces por lo tanto trato de ignorarla mucho y más bien
no buscar la retribución o la crítica, por así decirlo, inmediata, sino analizarlo a largo plazo. No hay mejor crítica que seguir teniendo trabajo. ¿No? Entonces, si tienes trabajo, pues es por algo. Porque siempre va a haber a quien le gustes y siempre va a haber a quien no le gustes. Y además, sacrificar lo que haces, no sacrificar, pero dedicar lo que haces para satisfacer a los demás, en mi punto de vista, es una pérdida de tiempo. Claro. ¿Algo que creen que podría cambiar en el teatro mexicano? Quizá lo conecto con esto último que decía. Yo creo que, creo que está habiendo un resurgimiento de las artes escénicas que van a la calle, que van a los espacios públicos, a las plazas. Entonces, a mí me encantaría, quizá no sé si puedo decir que es algo que le falte, quizás sí, pero a mí me encantaría que tomáramos cada vez más la vía pública y que el teatro fuera eso, que regrese en cierto sentido a cómo ha acompañado también a la civilización a través del festejo, de todo lo festivo y lo celebratorio, pero también de lo ritual y lo sagrado. Quizá eso. Es mucho pedir, pero... Bueno. Pues me parece que el discurso ya anquilosado y eterno es echarle la culpa a los demás. Claramente el teatro, el cine, la televisión están en cierto momento y puede ser mejor, puede ser peor. Y podría pasarme aquí yo 6 horas repitiendo lo que se ha dicho toda la vida acerca de lo que las instituciones no han hecho o han dejado de hacer. También podría pasar horas hablando sobre lo que es el público, pero da la casualidad que lo que yo hago es subirme al escenario. Entonces, ¿qué podría cambiar? Yo creo que podríamos hacerlo mejor. O sea, si nosotros hacemos mejores obras de teatro, lo demás también se puede empezar a dar. Pero andarle echando la culpa a los demás, me parece que ya es un argumento viejo y cansado. Okay. Volvemos a esta isla, y en este concepto de la isla, imaginen que en su isla, hay un cofre del tesoro. Y en este cofre del tesoro están las cosas valiosas que a ustedes les ha dejado el teatro. ¿Qué cosas hay en ese cofre? Creo que para mí uno muy grande es el de la conexión humana. Creo que cuando entré a estudiar a la ENAT, algo fue muy raro como saber de qué se trataba estudiar actuación, ¿no? Que era como todas esas partes que conformaban el estudiar actuación. Movimiento, voz, actuación, educación somática, canto, como cómo se entrelazaba todas esas áreas. Pero yo creo que la que primaba o la que más me hizo sentir vivo fue la conexión humana, el poder ver a los ojos a la gente, el poder tocarla sin miedo, el poder moverme con ella sin miedo, el poder contarnos cosas íntimas o quizá a veces más superficiales, y jugar. Creo que también se habla mucho siempre del juego, de ese regresar a la infancia y de ese juego eterno. Entonces creo que para mí la conexión humana y el juego siempre van a estar ahí. Quizá por eso también dije al principio lo del disfraz, ¿no? Como esta convención muy iniciática y muy poderosa. Y eso. Okay. Pues a mí me deja sobre todo los equipos. A mí me gustan mucho los equipos y los juegos de equipos. Y también me encanta, me gusta mucho el fútbol. Y por más que tengas estrategias y demás, la pelota es caprichosa y bota hacia donde quiere. Y en las funciones también. Y ahí es donde ves cómo el equipo es equipo. Emi ya me ha rescatado como 3-4 veces esta temporada y eso habla mucho del tipo que es, ¿no? Del equipo, de las personas. Claro. A mí me gustan las personas, me gusta conocer a la gente. Y en el teatro, como en el fútbol, son medios para realmente conocer a la gente de la que estás rodeado. Y no hay cosa más bonita, creo, para el espíritu humano que darte a los demás, Claro. para conseguir un bien común. En el fútbol dirías, se barrió para recuperar el error que otro hizo.
cuando no le tocaba, fue a cubrirlo. Bueno, esas cosas me parece que hablan del espíritu humano y de lo más bonito que tenemos como especie. Y el teatro es un gran medio para experimentar eso. Cuando estás allá arriba, nosotros cuando estamos los 6 allá arriba, y bueno, también quienes están arriba en la cabina y a nuestro lado, estamos todos de cómplices y se nos va la vida por hacer lo que tenemos que hacer de la mejor forma y estamos solo nosotros. Okay. Y eso es bien bonito del teatro. Ok, muy bien. Y ahora ha llegado el momento en el que ustedes me hagan una pregunta a mí. Cada uno tiene una pregunta. Entonces, me pueden regresar alguna que yo leí, que les hice, que aplique, o me pueden una que hayan intuido en la conversación del teatro, de la obra, o de lo que quieran. A mí sí me interesaría saber, ya que viste la obra, Examen, ¿no? ¿qué sucede en la escena 17? ¿Qué pasa? ¿Qué le dice? No, y yo, en mi propio hoyo caí, ¿no? Para ti, ¿cuál fue esa perspectiva o esa fibra o esa parte de la historia que más te trastocó y que más guardaste quizá o que más te sigues cuestionando ahorita? Creo que tengo dos. Uno tiene que ver con la derrota. O sea, tiene que ver con esta idea de la derrota, como de la desesperanza y como sí, tiene que ver con... Y un poco con la envidia también. O sea, hay un momento donde Dysart te envidia de lo que él está logrando, lo que él está haciendo, de cómo ve las cosas. Y no es que yo tenga envidia de las personas, pero a veces sí hay algo como de esta idea de envidia de la libertad que tiene alguien más o de la manera en que alguien más se acerca o se aproxima a la libertad o vive la libertad. Como que hay algo ahí que me hizo ruido, que me dejó... No es tanto o sea, sí me resuena, pero en una forma más de pregunta. Y otra pregunta tiene que ver con lo de qué hace a un ser humano aceptable. O sea, estos límites de quién está loco, quién está cuerdo, quién está bien, quién está mal. O sea, me quedé pensando en eso. Eso, desde ese lugar me resonó. Sí, gracias por la pregunta. A ti. Si fueras el productor de Ecus y la pudieras llevar a otro teatro en la Ciudad de México, ¿a qué teatro te la llevarías? Gran pregunta. Claro. Sé que puede ser complicado, pero yo sí pienso que es una obra que para mí me gustaría que estuviera más al acceso de la gente y me la llevaría al Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque para que sea una obra que la gente pueda ver y que más gente pueda llegar. Porque en el Centro Cultural del Bosque, entre los precios y entre que la gente a veces llega solo a ver qué hay y de repente se topa con joyas. Entonces, sé que puede ser complicado, pero para mí sería llegar a este tipo de espacios, al Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. No, gracias a ti. Y pues hemos terminado. Les agradezco mucho esta conversación acerca de la obra. Me interesaba mucho platicar de esta obra y como platicar de cosas un poco más específicas y más a detalle de los temas. Entonces, les agradezco mucho. No, genial. Gracias a ti. Gracias a ti. Un placer. Recuerda que puedes seguirme para más contenido, videos y recomendaciones en @rcenateatro en Instagram y X o Twitter y en @rcena_teatro en TikTok. También ahí me pueden poner qué les pareció el episodio. Estuvo muy interesante, estuvo entre denso pero entretenido, pero yo estaba así como de wow, qué reflexiones, cuánta oscuridad. Y literal, porque se nos fue la luz 2 veces. Fue una gran experiencia. Y bueno, en las redes me pueden poner si vieron Ecus ya, ¿qué les pareció? Si nunca la habían visto y vieron este montaje, ¿qué les pareció? Si ya habían visto otras versiones y vieron esta, también, ¿cómo lo vieron? ¿Qué diferencias encontraron? Entonces ahí podemos conversar en las redes. Bien, señor yo, conversemos en las redes. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Bye.